Hola, hoy vamos a comenzar a hablar sobre gastroenteritis. Vamos a ver fundamentalmente los distintos tipos, algunas de las causas fundamentales, sin adentrarnos en la parte de parásitos, que va a ser tema de otra clase. Así que vamos a ver un poquito de generalidades y lo que son las gastroenteritis virales y bacterianas fundamentalmente. Una amplia definición de gastroenteritis podríamos decir que es la inflamación de la mucosa de todo el tubo digestivo, que con frecuencia se da simultáneamente en todo el tubo digestivo, provocando fiebre, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diarrea? La diarrea se define el aumento de número o volumen de las deposiciones o una pérdida de la fluidez en relación con el hábito individual de cada persona, el hábito previo que tenía la persona. Se considera aguda si la duración es inferior a 3 o 4 semanas y persistente o crónica cuando dura más de 3. Cuando hablamos de gastroenteritis infecciosa, principalmente, que es el tema que nos reúne hoy, hablamos de una entidad frecuente, muy común, con múltiples agentes causales, siendo imposible y muchas veces innecesario el diagnóstico etiológico en casi todos los casos. Puede ir acompañada o no de vómitos, y una correcta actitud frente a esta enfermedad puede evitar tanto el desarrollo de complicaciones como un gasto excesivo derivado de una innecesaria hospitalización. Lo fundamental cuando nos referimos a una gastroenteritis aguda, sobre todo el tipo infeccioso, es prevenir y tratar precozmente la deshidratación, ya que, como vamos a ver en próximas diapositivas, la mayoría de estas enterocolitis, de las que estamos viendo en este momento, no tienen un tratamiento específico y el principal tratamiento son las medidas de sostén, como mantener una buena hidratación. A veces con una hidratación oral alcanza, otras veces van a requerir una hidratación parenteral. Pero siempre el primer punto del tratamiento de estas diarreas es la rehidratación de la persona. Otro punto importante es conocer los criterios que van a implicar una gravedad y requieren iniciar una evaluación médica y un ingreso hospitalario. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos darnos cuenta con el simple examen del paciente cuando nos consultan por un cuadro de diarrea o gastroenteritis, si ese paciente va a requerir realmente una evaluación médica a conciencia, si es una diarrea alimentaria y si realmente necesita una evaluación médica, vamos a ver si además requiere hospitalización. En general, el uso de antibióticos deberemos restringirlos a los casos en que se pueda obtener un beneficio clínico mayor con su administración que si no sucediera tal cosa. ¿Qué significa esto? Muchas veces este tipo de diarreas no requieren tratamiento antibiótico, simplemente con medidas de sostén se autolimitan en el tiempo y si se puede evitar el tratamiento antibiótico es preferible. Cuando hablamos de cómo vamos a adquirir una diarrea o gastroenteritis aguda infecciosa, en general la vamos a adquirir por ingesta de alimentos o aguas contaminados, aunque también en algunas ocasiones se puede contagiar de persona a persona. Casi la mitad de los episodios van a aparecer en el contexto de algún brote epidémico, pero la gran mayoría van a ser procesos autolimitados en días que no van a requerir de un diagnóstico específico, un estudio diagnóstico específico.
En general, estas personas se van a curar solas con algún tratamiento sintomático leve y no van a requerir un diagnóstico de laboratorio. Una mención especial merece la diarrea del viajero, que puede afectar alrededor del 40% de los turistas en todo el mundo. Entonces, ya comenzando con el tema puntualmente de diarreas agudas, vamos a definir lo que es una diarrea aguda. Llamamos diarrea aguda al aumento de la frecuencia y fluidez o volumen de las heces, o sea, la variación del contenido líquido mayor a 200 gramos por día. La podemos dividir en leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad de deposiciones diarias. Una diarrea leve es aquella que no presenta mayor de 3 o 4 deposiciones diarias. Una diarrea moderada ya tenemos mayor de 4 deposiciones por día, y una diarrea severa vamos a medirla según la cantidad de deposiciones, que van a ser mayores por día, probablemente ya presente disentería y fiebre. Según la duración de la diarrea, las podemos dividir en aguda, que va a durar menos de 14 días. Una diarrea persistente es aquella que va a durar más de 14 días, y una diarrea crónica mayor a 30 días. Acá ya vamos a pensar más que en una diarrea o una gastroenteritis infecciosa, ya podríamos pensar en algún otro tipo de patología agregada, ¿sí? Como algún colon irritable, alguna enfermedad de Crohn, alguna patología de intestino grueso que no sea una diarrea o una gastroenteritis infecciosa. ¿Qué significa disentería? Disentería es cuando aparece una diarrea sanguinolenta con presencia de sangre que es visible a simple vista y mucha cantidad de mucosidad en la materia fecal, que es pegajosa y que forma como mantos dentro de la materia fecal. Se ve fácilmente en el inodoro y eso nos va a hablar de una disentería. Hablando de gastroenteritis agudas, que así las vamos a llamar de ahora en más, las que estamos estudiando en este momento generalmente son de origen infeccioso y autolimitadas. Tienen una mayor mortalidad, generalmente producida por deshidratación, en los niños de muy corta edad, menores de 3 años. Es la segunda causa de muerte en países en vía de desarrollo y justamente por esto que decimos, los países en vías de desarrollo es donde producen la mayor cantidad de muertes, vamos a tener que el aumento de la morbimortalidad en esta patología justamente se produce debido a la desnutrición o malnutrición infantil, la inmunosupresión o un bajo nivel socio. ¿Cuáles son las características generales de estas gastroenteritis agudas? Sí, vamos a tener distintos tipos de afecciones. No se olviden que el tubo digestivo está compuesto desde el estómago, el intestino grueso y delgado. Entonces van a ser distintas las características generales de estas gastroenteritis, tanto se afectan el intestino delgado como se afectan el colon o intestino grueso. Si la afección es del intestino delgado, fundamentalmente vamos a tener un fuerte dolor difuso que no es fácilmente localizable, que se ubica alrededor de la zona periumbilical o del ombligo. El volumen de las deposiciones va a ser alto, mayor de 1 litro por día. La diarrea va a ser más bien acuosa y el paciente generalmente va a estar afebril. No vamos a encontrar leucocitos en materia fecal. En cambio, si la diarrea o la afección o la inflamación de la mucosa, como habíamos dicho antes, está ubicada a nivel del colon,
vamos a tener una diarrea con lo que se llama pujos y tenesmos, o sea, un dolor importante a nivel de la zona colónica o de lo que llamamos el marco colónico, con una necesidad urgente de evacuar el intestino, con espasmos intestinales, a veces acompañados o no de materia fecal, porque a veces pueden tener mucho dolor y no va acompañado de una deposición en sí. El volumen es menor de lo que vamos a tener en las gastroenteritis con mayor afección del intestino delgado. Acá en el intestino grueso vamos a tener un volumen menor, generalmente acompañado de moco y pus, a veces sangre, como decíamos de la disentería. Generalmente va acompañado de fiebre y vamos a tener leucocitos positivos encontrados en materia fecal en las características fundamentales de las diarreas o gastroenteritis agudas van a ser la fiebre, que es muy común y está más asociada a los patógenos invasivos, que ahora vamos a ver cuáles son, las deposiciones sanguinolentas, también asociadas a patógenos invasivos que producen citotoxinas, y siempre que tengamos este tipo de fiebre y deposiciones sanguinolentas, vamos a sospechar una infección por Escherichia coli enterohemorrágica en ausencia de leucocitos fecales. Si vamos a tener o si encontramos leucocitos en materia fecal, vamos a sospechar Vibrio cholerae. Ahora vamos a ver las diferencias. Y no vamos a tener deposiciones sanguinolentas en agentes virales como el rotavirus, por ejemplo, o algunos otros virus que producen, como el adenovirus, que producen diarreas de origen viral, y en bacterias productoras de enterotoxinas. Generalmente podemos tener vómitos que van acompañados con la diarrea viral o en las enfermedades como las producidas por el Staphylococcus aureus, que también a veces produce diarrea y no está dentro de las bacterias más frecuentes productoras de gastroenteritis. Sin embargo, muchas veces lo vemos como causa de diarreas en pacientes internados, sobre todo. Los que producen gastroenteritis aguda y son generalmente por intoxicación alimentaria bacteriana son la salmonela, el Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, la Shigella y el Campylobacter, Escherichia coli, Cryptosporidium y algunas aeromonas. Esos son bacterias que vamos a encontrar sobre todo en los alimentos en mal estado o contaminados o con. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales estos patógenos van a producir infección? Hay tres mecanismos fundamentales por los cuales vamos a tener infección por estos distintos tipos de patógenos. Invasión, o sea que invadan la mucosa simplemente, y esto produce una gran inflamación de la mucosa intestinal. Se pueden adherir a la mucosa, lo cual origina también una gran reacción inflamatoria local, o pueden producir toxinas, que son toxinas citotónicas que van a producir aumento del ritmo evacuatorio o aumento del tono de los músculos intestinales, o citotóxicas que van a producir intoxicación o toxicidad sistémica. Entonces los podemos dividir en agentes no invasivos y no toxigénicos, o sea, son agentes patógenos que no van a invadir la mucosa intestinal y no van a producir toxinas. Estos son la Giardia o Giardia lambilea, conocida como giardiasis normalmente, que es una de las parasitosis más comunes que vamos a ver.
Y después los otros que van a producir alguna diarrea o gastroenteritis aguda infecciosa, pero sin producir toxicidad, son distintos tipos de Escherichia coli enteropatógena, enteroagregativa o Escherichia coli de adherencia difusa, que son los que producen los patógenos que, si bien producen gastroenteritis aguda, son menos agresivos. Después vamos a tener agentes no invasivos de la mucosa intestinal, pero que sí van a producir algunas toxinas citotóxicas, como es el Staphylococcus aureus, el Clostridium difficile y el perfringens, y la Escherichia coli enterohemorrágica. Luego tenemos los patógenos más agresivos, los que producen toxinas citotónicas, como el Vibrio cholerae, la Escherichia coli enterotoxigénica y el Bacillus cereus. Estos van a producir toxinas que van a invadir y destruir la mucosa del intestino. Entonces, yendo ya a las diarreas de origen viral, ya hablamos de las generalidades. Los principales causantes de este tipo de diarreas son el calicivirus humano, el adenovirus y el rotavirus. El calicivirus humano es de los más conocidos, es el norovirus, antes llamado virus Norwalk, que es la causa más común de brotes de gastroenteritis, puede afectar todos los grupos etarios, y nosotros tuvimos un brote en Bariloche a fines del año 2019 en chicos que fueron en viaje de egresados, y hubo un brote de más de 500, 600 alumnos que tuvieron este tipo de gastroenteritis por el calicivirus, fundamentalmente la cepa norovirus. Puede ser el segundo agente causal viral en frecuencia, siguiendo a los rotavirus, si bien el rotavirus ya va perdiendo protagonismo gracias a la inclusión de la vacuna en nuestro calendario nacional obligatorio de vacunas. Otro germen, otro virus que tiene protagonismo en el caso de las diarreas virales es el adenovirus, frecuentemente encontrado en época invernal en los chiquitos internados en pediatría con cuadros respiratorios, que muchas veces también pueden llegar a producir gastroenteritis. Y tenemos el rotavirus, que como ya les dije es el mayor, o era reconocido, el mayor productor de diarreas virales en la infancia, en los niños menores de 6 meses. Sin embargo, gracias a la aparición de la vacuna, esto se ha ido revirtiendo. El rotavirus es una de las principales causas de deshidratación y diarrea en los niños menores de 5 años, produciendo, o antes, mejor dicho, de la aparición de la vacuna, alrededor de 300.000 consultas anuales, y varias o muchas de ellas terminaban en hospitalización. Las regiones más afectadas, siempre noroeste y noreste argentino. La transmisión del rotavirus se produce de persona a persona a través del agua y los alimentos contaminados o de superficies contaminadas. Se va a manifestar siempre en niños menores de 3 años, sobre todo en época invernal, como una gastroenteritis que dura de 3 a 10 días, con vómitos, diarrea acuosa y fiebre y dolor abdominal. Recordemos que en general los síntomas comienzan primero con fiebre y vómitos, para luego aparecer el cuadro de diarrea. Las principales manifestaciones entonces clínicas va a ser una diarrea acuosa, sin sangre, con mucus, osmótica generalmente, con vómitos, y puede llegar a provocar deshidratación, que generalmente es leve, pero puede llegar a ser
muy grave. Es más frecuente entre los 6 meses y los 3 años de vida. Siempre la lactancia materna va a disminuir el riesgo de infección y es una de las principales medidas de profilaxis también. Otras medidas de profilaxis vamos a tener las medidas higiénicas, lavado frecuente de manos, higienizarse bien antes de la lactancia materna y tratar de mantener lo más higiénicas posibles las manos de los bebés, ya que al tocar cualquier elemento contaminado se pueden infectar fácilmente. Como prevención, las sales de rehidratación oral y la mejor profilaxis va a ser siempre la vacuna. La vacuna fue incorporada a nuestro calendario nacional de vacunación en carácter obligatorio en el año 2015, a principios del año 2015, por allá por el mes de enero 2015, se incorpora en el calendario nacional de vacunación. La indicación es de 2 dosis, la primera dosis a los 2 meses de vida y la segunda dosis a los 4 meses de vida. Recordar siempre que la edad máxima para la administración de la última dosis son los 6 meses de vida, no se puede aplicar luego de los 6 meses a los bebés. En cuanto a la Escherichia coli, es la principal bacteria aerobia, puede ser anaerobia facultativa, que se encuentra en nuestro intestino y cumple funciones muy importantes. Junto con otras bacterias forman la microbiota intestinal habitual. Tiene distintos serogrupos y tiene varios antígenos que son los que van a ser productores de diarrea. La más común, la más agresiva, que provoca enfermedad en niños en países desarrollados, es la enterohemorrágica, que incluye la cepa 057H7, provoca el síndrome urémico hemolítico, una patología grave que generalmente requiere internación. La Escherichia coli enteropatogénica, que va a producir sobre todo diarrea en los niños menores de 2 años, muy rara vez produzca diarrea en las personas adultas, y la enterotoxigénica, que es la diarrea más común del viajero, producida por toxinas alimentarias de alimentos en mal estado o contaminados. La que produce las afecciones más graves es la enterohemorrágica, que va a producir la diarrea sanguinolenta, una colitis hemorrágica y el tan grave y temido síndrome urémico hemolítico. La infección por salmonela o salmonelosis es una afección del aparato gastrointestinal y la mayoría de los serotipos son patogénicos para el ser humano. La salmonela generalmente vive en los intestinos de los animales y del ser humano y se elimina fundamentalmente por las heces. El ser humano se va a contaminar fundamentalmente o con mayor frecuencia mediante el agua o alimentos contaminados. Muchas veces las personas que se contaminen con salmonela no van a tener síntomas y va a ser una enfermedad autolimitada que desaparece espontáneamente. Sin embargo, en otros casos tiene un inicio rápido de los síntomas con náuseas, vómitos y diarrea. La diarrea generalmente puede ser acuosa y puede llegar a ser disentérica. Aparece a las 8:72 horas, generalmente se va a dar este tipo de sintomatología tan brusca en los casos de diarrea del viajero o por intoxicación alimentaria, y la mayoría de los niños van a presentar fiebre. En muy pocos casos puede llegar a producir bacteriemia, sobre todo en los niños pequeños.
Y hay que tener en cuenta que en algunos casos la diarrea asociada a infección por salmonela puede deshidratar al punto de requerir atención médica. A veces pueden llegar a comprometer la salud y el bienestar del paciente. Requieren internación muchas veces. Los más probables signos y síntomas son náuseas, vómitos, pueden producirse calambres abdominales, el paciente tiene diarrea y los niños pueden llegar a tener fiebre alta, a veces asociado a escalofríos y dolor de cabeza. En general, esta es una patología que dura de 2 a 7 días, a veces puede durar hasta 10 días y se autolimita sola. En caso de que el paciente requiera tratamiento específico porque no se llega a recuperar, la indicación antibiótica es de trimetoprima sulfametoxazol como elección. En el caso de la Shigella, la Shigella, también conocida como disentería basilar, esta es una enfermedad que produce diarrea, es una bacteria que produce diarrea en los países en desarrollo, conociéndose, por lo menos habiéndose denunciado, más de 160 millones de infecciones anuales, fundamentalmente en niños preescolares y mayores, más que en niños lactantes. El género Shigella está distribuido en todo el mundo y es la causa típica de lo que se llama disentería inflamatoria, responsable de entre un 5 y un 10% de los cuadros de diarrea en muchas regiones del mundo. Tenemos las shigellas más conocidas, la Zoonoei, la Flexneri y la Dysenteriae. La Zoonoei va a ser la que produzca enfermedad más leve, se va a observar más frecuentemente en países desarrollados. La Flexneri es la que produce la disentería con una enfermedad más persistente, con síntomas generales como fiebre, náuseas, tenesmo, que es esa sensación de cólicos intestinales persistentes, y se ve más comúnmente en países en vías de desarrollo. Y la Dysenteriae, que es la Shigella que va a producir la toxina Shiga, que al igual de la Escherichia coli enterohemorrágica produce el síndrome urémico hemolítico. Produce a veces epidemias con alta tasa de mortalidad en Asia, África sobre todo, y en América Central, que también se ve. Pero en general las diarreas por Shigella son menos agresivas, desaparecen espontáneamente, se tratan solamente con rehidratación y si es necesario utilizar algún tipo de tratamiento antibiótico, vamos a utilizar ciprofloxacina o acetaminofén. Entre los agentes parasitarios que nos van a producir estas enfermedades diarreicas de las que estamos hablando, hay distintos parásitos que pueden provocar alteraciones a nivel intestinal y producir así diarrea. Estos parásitos se pueden localizar, se pueden clasificar de acuerdo a su localización en el intestino, ya sea a nivel del intestino grueso o del intestino delgado, y esto es importante porque muchas veces van a variar las manifestaciones clínicas de este síndrome diarreico de acuerdo al daño intestinal y a la localización del parásito. De esta forma podríamos hablar de enteritis o colitis parasitaria. En general, los parásitos más comunes en esta etapa en los niños es la Giardia intestinalis o Giardia lamblia y la Entamoeba histolítica, seguido por el Cryptosporidium parvum y la Ciclospora, lo mismo que la Isospora,
que suelen dar también patologías diarreicas no tan frecuentes en nuestro país. La giardia tiene una baja prevalencia, aproximadamente un 2 a un 5% en los países desarrollados, pero llega hasta un 20 o 30% en las regiones en vías de desarrollo. Prevalece fundamentalmente en los niños y su transmisión fundamental es a través de la vía fecal oral de los quistes. Los quistes se ingieren y se desenquistan en el intestino, generando problemas de absorción. Allí aparece la liberación de trofozoitos, se alteran las microvellosidades y producen cambios en la motilidad junto con una importante respuesta inflamatoria. El diagnóstico se va a basar en la identificación de trofozoitos, quistes o antígenos de giardia. El otro parásito frecuente también en estas patologías de diarreas intestinales es la amebiasis, que es una parasitosis que tiene mayor prevalencia en zonas tropicales o subtropicales y origina más bien patologías de colon y recto sigmoides, pero puede extenderse la variedad de esta ameba o entamoeba o amebiasis, es que puede penetrar las microvillosidades del tubo digestivo y a través de vía hematógena puede llegar al hígado o a cualquier otra parte del cuerpo, pero generalmente su lugar preferido es el hígado, formando quistes a nivel hepático muy difíciles de tratar y bastante complejos en cuanto a su evolución también. ¿Qué debemos tener en cuenta como criterios de severidad? Como criterios de severidad es muy importante tener algunos temas presentes. El paciente que tiene fiebre persistente, más allá del cuadro diarreico, que tenga un compromiso sistémico, que impresione séptico, el paciente que tenga un tenesmo que no desaparece, esa sensación permanente de cólicos a nivel del intestino grueso, si tiene una diarrea aguda con sangre, si el curso es muy prolongado y presenta alguna de todas estas manifestaciones, o si además presenta manifestaciones gastrointestinales, extragastrointestinales, y en pacientes inmunocomprometidos. Estos son los criterios de severidad, pero además debemos tener en cuenta lo que llamamos los signos de alarma. Y cuando debemos tener en claro los signos de alarma, cuando el paciente presenta signos de shock, cuando hay algún trastorno del sensorio, que vemos el paciente con esa sensación de decaimiento, de astenia, de sopor, de somnolencia. Si vemos que el paciente tiene signos de toxoinfección, si presenta una acidosis metabólica severa o en el caso de que presente un abdomen distendido, son todos signos de alarma que nos deben hacer pensar en la búsqueda de algún otro tipo de compromiso. Y para ir terminando, ¿cómo serían los algoritmos del estudio de las gastroenteritis agudas? Tenemos el abordaje inicial con el estudio del paciente, la diarrea, si tiene una duración mayor de un día, si tiene inflamación con un trastorno leve o una deshidratación muy leve, le vamos a hacer un tratamiento sintomático y observar. Tenemos que hacer un manejo según la estratificación clínica y epidemiológica, porque a veces es importante que nosotros sepamos si esa persona tiene varios días de diarrea, si es de reciente inicio, si comió algún tipo de comida extraña, si el paciente viajó, si tiene agua potable en su domicilio o cómo produce la higiene de sus verduras y comida. Solamente vamos a pedir un coprocultivo en el caso de una diarrea severa
o persistente, o donde tengamos signos de inflamación intestinal, como por ejemplo sangre o moco en forma persistente. También lo podemos pedir si sospechamos en una diarrea por brote de la comunidad, como de las que podemos ver habitualmente en nuestras regiones, o diarrea del viajero. También vamos a pedir cultivos si tenemos una diarrea nosocomial que se originó en el contexto de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y si la diarrea persiste por más de 7 días. A veces, si la persona permanece deshidratada, si el paciente es inmunocomprometido, si el paciente no se termina de recuperar y persiste con síntomas, podemos considerar el tratamiento antimicrobiano específico dependiendo de la bacteria que nosotros pensemos que haya producido esta gastroenteritis aguda. Entonces, si es una diarrea que sospechamos que sea de la comunidad o del viajero, vamos a hacer un cultivo y vamos a pedir sobre todo los principales agentes, como ya hablamos de la diarrea del viajero, test para salmonella, shigella con la toxina Shiga si el paciente está descompensado o presenta algún trastorno renal, para Campylobacter o Escherichia coli, buscando principalmente la Escherichia coli enterohemorrágica para diferenciar un síndrome urémico hemolítico de una diarrea o disentería con sangre. Y hablando de las diarreas nosocomiales, son aquellas, como hablamos en todas las enfermedades que consideramos asociadas al cuidado de la salud, mayor de 3 días de internación en un paciente que ingresó sin diarrea en este caso. ¿Qué vamos a buscar? El Clostridium difficile, que es el que aparece frecuentemente cuando el paciente ha recibido grandes dosis de tratamiento antibiótico, se produce el barrido de la flora intestinal habitual y aparece el Clostridium difficile, que es el que va a producir una diarrea a veces autolimitada y otras que necesita tratamiento. Y vamos a buscar Salmonella o Shigella en pacientes mayores de 65 años con internación en un hospital. Si la diarrea tiene mayor de 7 días de evolución, vamos a buscar los parásitos comunes de los que ya hablamos, y en un paciente H positivo sin tratamiento o con abandono de tratamiento vamos a buscar microsporidiasis o Bacillomyces. ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros podríamos tomar y deberíamos tomar? Lograr el acceso al agua potable de la población, lograr un acceso a un buen sistema de saneamiento ambiental y sanitario, lavado de manos frecuente con jabón, y el equipo de salud debería tener en cuenta lograr un abordaje integral que articule las acciones de salud con las decisiones correspondientes a los diferentes niveles de responsabilidad política de nuestra sociedad. Gracias.